A veces escuchamos solo lo que queremos escuchar. No sé si les pasa a ustedes, o cuando estamos de pronto conversando con alguien, notamos que él escucha lo que quiere escuchar. Y a veces respondemos a situaciones o a veces respondemos a interrogantes de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestra autosuficiencia, porque a veces nos creemos con mucha capacidad de hacer las cosas y a veces ante las preguntas las respondemos de acuerdo a ello. En una ocasión, cierto personaje asistió a su iglesia el domingo como uno de nosotros. Cuando terminó el mensaje, se dispuso a ir a su casa, y en su casa un familiar, cuando él llegó, le hizo esta pregunta: mira, he escuchado que el pastor de la iglesia donde tú vas es muy famoso. ¿Qué opinas de su predicación? Y la respuesta de este creyente fue: nada. El otro personaje, al escuchar esta respuesta ahí como tan corta, tan simple, le volvió a preguntar: es que he escuchado que ese predicador es muy famoso. Vuelvo y te pregunto, ¿qué opinas de su predicación? Y él le dijo: nada. Pero ¿sabes algo? Nunca me olvidaré del Salvador que él predica. Entonces miren que uno se da cuenta que de pronto en algunas ocasiones llegamos a una iglesia y nos fijamos en detalles que no nos debemos fijar. De pronto en la manera en que yo hablo, de pronto, no sé, el estilo es inapropiado, de pronto te dejas de influenciar por algo que hace el hermano del lado y te distraes y de pronto estás pensando en otras cosas. Cuando el enfoque realmente la debemos tener en la enseñanza como tal. Y la enseñanza es el Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos pide? Y al Señor Jesús creo que le pasó algo parecido con sus discípulos en una ocasión. Y quiero entonces que nos adentremos en esta porción de la palabra y miremos qué fue lo que le pasó al Señor y qué nos enseña a través de esa porción de la palabra. Por eso los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, a partir del versículo 27. Pero vamos a leerlo desde el 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hago un paréntesis ahí. En otra versión, este versículo lo traducen: todos me abandonarán esta noche, para que vamos teniendo claridad. Eso es lo que le dice el Señor a sus discípulos: esta noche todos ustedes me abandonarán. Pero después, ojo con el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Con la otra versión, ¿cómo diría? Aunque todos te abandonen, yo no. Y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Te reconocemos, Señor,
Reconocemos tu amor, tu grandeza, tu fidelidad, tu amor. Reconocemos las múltiples bendiciones, Señor, que día tras día nos regalas. Y hoy una más nos permites aquí estar en tu casa de oración, recibiendo tu enseñanza. Permítenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, que podamos recibir a través de ella lo que tú quieres enseñarnos, Señor, no lo que nosotros queremos escuchar. Así que bendice de una manera muy especial a tu iglesia, a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y Jesús les dijo: todos me abandonarán esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermanitos, a partir de esta porción que nos regala el Señor, entonces vamos a mirar con claridad que a pesar de nuestras fallas, Jesús siempre nos espera. A pesar de nuestras caídas, Jesús siempre mantiene los brazos abiertos para recibirnos. Este relato, si ustedes se devuelven unos versículos, se da después de la última cena, en donde el Señor también les hace ver a todos los discípulos la debilidad de todos ellos, pero representada en uno que los traicionaría. Recordemos que en la última cena es donde Él dice que uno que está en la mesa me va a traicionar. Y a este sorprendente relato de la traición de uno del grupo que entregaría a Jesús muerto, se sigue ahora camino al monte de los olivos, como nos lo dice ahí el versículo 26, el anuncio entonces de que todos los discípulos abandonarían a Jesús. Entonces, ¿cómo se pueden ustedes imaginar el sentimiento de Jesús? Venía de decirle a ellos que ¿qué? En la última cena, ¿qué les dijo? A ver si de pronto me estoy haciendo entender. Uno de ustedes me va a traicionar, me va a llevar a la muerte. Y salen, cogen el camino al monte de los olivos, y en el camino les dice: todos ustedes me van a abandonar. Creo que la situación de Jesús era, no sé, de mucho temor, de mucha incertidumbre. Estaba como a oscuras el Señor Jesús antes de la cruz. Y los discípulos entonces habían caminado 3 años con Él. Ya habían caminado 3 años con Él. ¿Qué habían visto los discípulos en Jesús? Ayúdenme. ¿Qué habían visto? Ya llevaba 3 años. ¿Qué habían visto? Habían visto milagros. Habían recibido palabra maravillosa de parte del Señor. Habían visto cosas grandiosas. Y sin embargo, esa noche lo iban a abandonar. Miren lo que estaba pasando. Pero antes de que eso ocurriera, Jesús no les recrimina. Jesús no los condena. ¿Qué les dice Jesús? Les da una promesa. Eso es lo que hace el Señor. Obviamente les revela su debilidad, porque les dice: me van a abandonar esta noche. Pero les hace al mismo tiempo una gran promesa: todos me van a abandonar. Pero les dice: pero después ¿de qué? Después que resucite, después que haya resucitado, entonces me encontraré y los esperaré en Galilea. Iré delante de ustedes, los esperaré allá. ¡Qué belleza! Pero noten ustedes, el Señor les estaba dando una promesa maravillosa. ¿Cuál promesa? La de la resurrección. Y la otra promesa que le estaba diciendo era que los estaba esperando, que se iba a encontrar con ellos.
Pero ellos, ¿qué escucharon? ¿Qué escucharon ellos? Sí, porque dieron una respuesta. Háganle, analicen y verá que lo iban a abandonar. Fue lo único que escucharon. Sí, me hago entender. Porque Él les dijo muchas cosas. Sí me van a abandonar, pero les hizo una promesa maravillosa. Después de que resucite, implícitamente, ¿de qué les estaba hablando también? De la muerte, claro. Si les digo después de que resucite, es porque les estaba hablando implícitamente de la muerte. Pero al mismo tiempo les estaba diciendo que los iba a esperar. Miren qué bonito. No le hace ninguna recriminación. Les hace ver sí la debilidad, que lo iban a abandonar, pero que después de la resurrección los iba a esperar. Este pasaje nos enseña algo poderoso, algo muy, muy hermoso, y es que Cristo no se sorprende de nuestras caídas. Cristo no se sorprende de nuestras fallas. Cristo no se sorprende de nuestros errores. Pero ojo, pero tampoco deja de ir a encontrarse con nosotros. Tampoco deja de ir delante de nosotros. Eso es una cosa maravillosa. ¿Quién de aquí no le falla al Señor? Alce la mano. Creo que todos, ¿cierto? Nos identificamos. Pero el Señor no deja ¿de qué? A ver, si me estoy haciendo entender. Todos fallamos, ¿cierto? Pero Él no nos abandona, Él nos espera siempre. Él siempre tiene los brazos abiertos, Él siempre nos espera. A los discípulos en Galilea y a nosotros con los brazos abiertos. Eso es una belleza. Él nunca deja de ir adelante de nosotros, delante de nosotros. Él nunca deja de esperarnos a nosotros. Pero veamos algunos aspectos que confirman esta afirmación. En primer lugar, Jesús anuncia nuestra debilidad, porque está anunciando la debilidad de los apóstoles, que es nuestra misma debilidad. Pero ojo, no lo hace para avergonzarnos, sino para prepararnos. Ahí en el versículo 27 podemos ver esto. Todos me abandonarán esta noche, es lo que está diciendo el Señor Jesús a sus apóstoles. Y cita o se apoya en las mismas escrituras, en un versículo de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, donde dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Miren que él mismo se apoya en las sagradas escrituras. Porque Jesús sabe, iglesia, que cuando llegue la hora de la prueba, los discípulos no van a resistir. Cuando llegue la hora de la prueba, los discípulos no resistirán. Pero al decirlo, no busca condenar a los discípulos, Él no busca condenarlos, sino que el Señor Jesús lo que trata aquí es demostrarle que incluso el fracaso de los discípulos está dentro del plan salvador de Dios. Que el mismo fracaso de los discípulos está dentro del plan redentor de Dios. Eso es una hermosura. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de mucho entusiasmo, de una total esperanza. Porque a veces nos agobiamos cuando le fallamos al Señor. Y a veces ni siquiera, a veces nosotros pasamos la vida sin perdonarnos a nosotros la vida pasada. Uno nota muchos cristianos y muchos creyentes que aceptan al Señor, pero no se perdonan ellos mismos por su vida pasada. Cuando tenemos a un Señor que, a pesar de nuestras fallas, Él siempre nos espera. Eso es una belleza. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué piensa usted, hermanito? ¿Usted cree que el Señor no conoce sus debilidades? El Señor conoce las debilidades de todos nosotros. Todos nosotros tenemos debilidades. Él sabe con qué tropezamos, dónde dudamos. Él sabe dónde flaquea nuestra fe. Él lo sabe todo. Y sin embargo sigue llamándonos. Sigue confiando en lo que su gracia puede hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo que podemos ver aquí en nuestro Señor y Salvador. Y lo que debemos tener muy en cuenta es que Él no nos revela nuestras debilidades para
para destruirnos, sino para algo bien importante y que debemos aprender todos nosotros. Es para que dependamos de Él totalmente. Para eso es. Cuando tomamos conciencia de nuestras debilidades, es para que dependamos de Él totalmente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Entreguémosles todas nuestras debilidades al Señor. ¿Para qué luchamos nosotros con nuestras debilidades? Entreguémoselas. Aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo aspecto que nos asegura que a pesar de nuestras fallas, el Señor siempre está ahí esperándonos, es que en medio del anuncio del fracaso, Jesús entrega una promesa de esperanza maravillosa. En medio del anuncio del fracaso, Jesús entrega una promesa de esperanza, porque les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué hermosa esta promesa de parte de Jesús. Mientras anuncia entonces su abandono, les promete. ¿Qué les está prometiendo en realidad Jesús a sus discípulos? Un reencuentro. Les está prometiendo un reencuentro. Sí, después de que haya resucitado, estaré con ustedes en Galilea. Eso es lo que a pesar de que ustedes me abandonan, los espero en Galilea para que nos reencontremos. Jesús no termina la conversación con la derrota, sino con una esperanza maravillosa. Volveremos a encontrarnos. Es lo que les dice. Entonces Jesús lo que está pensando aquí ya es en una restauración de los discípulos. No está pensando en el reproche. No usó el reproche hacia ellos. Está pensando ya en una restauración. Y la misma frase, iré delante de vosotros, nos recuerda que Él sigue siendo el buen pastor, que guía aún las ovejas que se dispersan, que lo encontramos en la misma palabra. A veces, hermanitos, a veces estamos tan enfocados en nuestras culpas. A veces nuestras fallas nos derrotan y nos sentimos derrotados. Y nos quedamos dándonos golpes de pecho, y fallé y pequé y le fallé al Señor. Y por eso es que no escuchamos el resucitaré. Nos pasa lo que les pasó a los discípulos, que no se enfocaron sino en me van a abandonar, y no en aquello tan hermoso y tan prometedor que encerraba después de que resucite. Por eso no lo escucharon. Por eso muchas veces nosotros nos quedamos en la falla, en la culpa, y no escuchamos que resucitó. No recordamos que resucitó. Pero Jesús tiene ya un plan para levantarte antes de las caídas. Antes de tu caída ya Jesús tiene un plan, ya nuestro Salvador tiene un plan para levantarte. Y si ayer Él le dice a los discípulos, les dijo, nos veremos en Galilea, hoy nos dice a todos nosotros, nos veremos en el lugar donde la gracia vuelve a empezar. Eso es una maravilla. Siempre que falles, siempre que caigas, piensa que Jesús siempre te espera, que tiene los brazos abiertos y que te dice, ven para que volvamos a empezar. Ven que quiero restaurarte. Es lo que nos dice Jesús, como le dijo a sus discípulos. A pesar de nuestra falla, a pesar que lo abandonamos con tanta frecuencia, porque lo abandonamos de verdad, Él irá adelante y estará esperándote para restaurarte, hermanito y hermanita. No se te olvide esto. No te quedes en la caída, no te quedes en la falla. El Señor siempre va a ir adelante esperándote para restaurarte. Miren, ¿cuál fue el problema real de Pedro? Y también de los otros discípulos. Que Pedro confió en sus propias fuerzas. Pedro confió en su propia capacidad para afirmar y decirle a Jesús, no, yo nunca te voy a negar. Pero estaba confiando en su propia capacidad.
Sin embargo, iglesia, debemos tener en cuenta que ninguna seguridad humana es suficiente frente al poder tentador, salvo que esté sustentada entonces por la gracia divina. Es la única manera. Si nosotros en nuestras propias fuerzas vamos a luchar con las tentaciones, estamos perdidos. Pero si vamos de la mano del Señor, todo lo podemos superar. Y esa fue una de las cosas de Pedro, que él se confió en su propia capacidad y le dice: no te negaré. Y realmente Pedro y los demás discípulos necesitaban algo bien especial, hermanos, y era que necesitaban morir. Y necesitaban morir, en primer lugar, morir a sí mismos, morir a su propio yo y morir a su autosuficiencia. Por eso hablo que él confió en su capacidad, en su autosuficiencia, y eso era lo que necesitaban hacer los discípulos, morir a todo ello, para depender plenamente de la gracia de Dios, que ese es el error de muchos de nosotros, con tanta frecuencia. Los discípulos en ese momento debían aprender del significado de la muerte de Jesús. Pero es lo que nosotros debemos entender también con total claridad y tener en nuestro corazón lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, llevando los pecados ahí en la cruz. Porque si Jesús les estaba hablando de resurrección, ya lo dijimos ahora, era porque también les estaba hablando de la muerte. Pero ellos no lo asimilaron, ellos no entendieron, ellos ni se dieron cuenta que les había hablado de la resurrección, porque solamente se enfocaron en lo del abandono. Y es lo que de pronto nos pasa a muchos de nosotros, porque es que la muerte de Jesús es lo que nos lleva a la resurrección. La muerte de Jesús y su resurrección nos llevan a una nueva vida. Y no la autosuficiencia, no la capacidad personal es la que nos lleva a esa nueva vida. La autosuficiencia de los discípulos en aquella ocasión no les permitió asimilar o escuchar la promesa maravillosa de la resurrección. Entonces, a veces nuestra autosuficiencia, porque nos creemos capaces de hacer todo, de soportar todo, nos hace olvidar de la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús para todos nosotros. Ojo, cuando queremos enfrentar las tentaciones, cuando queremos enfrentar absolutamente todo con nuestras fuerzas y nuestra capacidad, es de la mano del Señor, es de la mano de nuestro Señor y Salvador. Y el tercer aspecto que nos asegura que a pesar de nuestras fallas, el Señor siempre nos espera, y para tener muy en cuenta este tercer punto, es que el corazón humano promete más de lo que no puede cumplir. Y estoy hablando de ¿cuál corazón humano? ¿De cuál corazón humano? Eso, muy bien. Mi corazón humano promete más de lo que puede cumplir. Pedro, uno ve aquí a Pedro impulsivo, pero también lo ve uno sincero. Y Pedro responde: bueno, aunque todos te abandonen, yo no, dice Pedrito. Y Jesús le dice: vea, antes de que cante el gallo 2 veces, ya me ha negado 3. Tremendo. Uno ve a Pedro realmente no le está mintiendo al Señor. Pedro no le está mintiendo al Señor. Él realmente cree que puede ser fiel hasta el final, pero ¿apoyado en qué? En sus propias fuerzas, en su autosuficiencia. Pero él no está mintiendo. Pedro está confiando, uno podría decir, en su propio amor, no en la fuerza que le puede dar el Espíritu Santo. Ahora, y no solo Pedro, porque la palabra dice que todos decían lo mismo, todos lo acompañaron al final, ahí en el último versículo. Entonces todos prometieron lealtad, y esa misma noche, ¿qué hicieron? Abandonaron, huyeron. Les duró mucho la lealtad a los discípulos, pero a veces
ese mismo tiempo nos dura a nosotros la lealtad para con el Señor. Tremendo. Nosotros los seres humanos para con el Señor. Pedro le dice, no, yo no te voy a negar. Aunque el precio que tenga que pasar es el de morir, yo muero, pero no te voy a negar, le dice Pedro al Señor Jesús. Lo cual afirman también los otros discípulos. Los otros discípulos, digamos que secundan entonces lo que dice Pedro, sin siquiera imaginar entonces el alcance de su declaración, la realidad de su declaración. Esto resulta, cuando uno analiza esto resulta como un poco irónico, puesto que Pedro, que es quien manifiesta entonces ese propósito de lealtad ante el Señor, contempla incluso cuando él dice, si todos te abandonan, yo no. ¿Qué es lo que está contemplando Pedro respecto a los otros discípulos? Ayúdenme. No, pero ¿qué está contemplando respecto a los otros? Que aunque los otros se vayan, él no. Él está contemplando casi que la deslealtad de los otros, pero está resaltando la lealtad de él. Eso es lo que uno ve, por eso digo yo que es como irónico. Pero, ¿y quién es el que acaba negando verbalmente y públicamente al Señor? Pedro. Tremendo. Qué ironía. Y uno ve a Pedro que lo que está tratando es como de contradecir al Señor o de negar la predicción de Jesús de que todos lo abandonarían. Porque si él dice, todos me van a abandonar, y Pedro le está diciendo, no, ellos sí, pero yo no. Lo que está haciendo es que está queriendo negar la predicción de Jesús. Pero Marcos refleja que esta actitud al final, Marcos refleja que esta actitud de contradecir la profecía de Jesús es compartida por todos los discípulos, porque al final dice, a ver si me pasó, 14, también todos decían lo mismo. Es lo que uno puede ver ahí. Iglesia, creo que nos pasa igual a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros le prometemos fidelidad al Señor? ¿Alguien le ha prometido fidelidad al Señor en alguna vez o en algún momento? Todos le prometemos fidelidad al Señor, pero cuando llega la prueba, pero cuando llega el temor, pero cuando llega la vergüenza, pero cuando llega la debilidad, pero cuando llega la pereza, ¿qué hacemos? Huimos, la abandonamos. ¿Es así o no? O cuando llega la abundancia. Bueno, le podríamos agregar muchas cosas aquí, Jotica. El problema es que intentamos cumplir todas estas promesas de lealtad al Señor en nuestras propias fuerzas, en nuestra autosuficiencia. El problema es que lo intentamos, mis hermanos, sin depender de Cristo. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Sin embargo, iglesia, qué maravilloso es saber que nuestra infidelidad no cancela la fidelidad de Jesús. Eso no es maravilloso. Eso es extraordinario. Y todos deben salir aquí caminando, sacando pecho y diciendo, no, es que mi infidelidad no anula la fidelidad del Señor. Eso es maravilloso. Y lo podemos ver aquí en esta porción. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de seguridad en el Señor, de una total esperanza. Él no cambia de dirección cuando fallamos, Él no cambia de dirección cuando caemos, Él sigue yendo delante de nosotros, Él nos sigue esperando. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios por eso, gloria al Señor. Y más adelante podemos ver, hermanos, que cuando Jesús resucitó, Él no buscó a sus discípulos para reprenderlos, porque estaba en todo su derecho, sino que los buscó para restaurarlos. Eso es una belleza. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Totalmente claro. ¿Recuerdan cuando el ángel del Señor le dijo a las mujeres ahí en la resurrección de Jesús, díganle a los discípulos
¿Y qué más? Ayúdenme, ¿cómo era la frase? A ver si la recuerdan. ¿No la recuerdan? Yo la leo a nombre de ustedes. Dígalo a los discípulos y a Pedro. ¡Qué belleza! ¿Por qué creen ustedes que a Pedro? Se lo dejo ahí para que lo mediten. Que Jesús irá delante de vosotros a Galilea y allí veréis. Esto está totalmente articulado ¿con qué? Con lo que les dijo en Marcos 14. Y esto se lo estaba diciendo en Marcos 16:7. Y qué belleza, la palabra del Señor es hermosa. Pero me llama mucho la atención porque el ángel le dijo, díganlo a los discípulos y a Pedro. Qué belleza. Ahí estaba empezando a restaurar a Pedro. A Pedro, al que lo negó, al que lloró amargamente, a ese mismo Jesús entonces le preparó el reencuentro, la restauración. Jesús le preparó entonces la nueva oportunidad, porque tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Señor de oportunidades. Lo que pasa es, como lo dijo ahorita mi esposita, abusamos de las oportunidades que nos da el Señor. Ese es otro grave problema de nosotros. Eso es lo que Jesús hace con nosotros hoy. Jesús ya sabe de nuestras caídas, Jesús no se sorprende de nuestras fallas, pero su fidelidad no se detiene. ¡Ay, gloria! ¿Quién le da la gloria y la honra al Señor por eso? Que a pesar de nuestra infidelidad, la fidelidad del Señor no se detiene, y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Entonces, hermanitos, sé que a todos esto va para todos, porque en algún momento nos podemos sentir de esta manera, de la manera siguiente. Cuando te sientas disperso, cuando te sientas culpable, cuando sientas que tu amor no alcanza, cuando hayas caído de pronto en pecado o que le hayas fallado al Señor, recuerda que Él va delante de ti aunque falles. Recuerda que Él siempre está esperándote con los brazos abiertos para restaurarte, para empezar contigo de nuevo. Recuerda eso. Tal vez tú, hermanito o hermanita, le has prometido fidelidad al Señor en algún momento y le has fallado. Es posible. Y yo creo que podríamos casi que generalizar la frase. Tal vez hay vergüenza o distancia en tu corazón con el Señor, esa falla, esa caída. Pero Cristo te está diciendo hoy, en esta linda mañana, no te quedes en esa noche del abandono. Yo te espero en Galilea. Qué belleza de parte del Señor. No te quedes en tu cargo de conciencia, no te quedes lamentándote. Yo te estoy esperando. Y el Señor no te llama para recordarte tu derrota. Recuerda eso. El Señor te espera y te llama para recomenzar contigo. El Señor te llama y te espera para restaurarte. Qué lindo. Tenemos un Señor Salvador maravilloso, de oportunidades, a pesar de nuestras fallas. La historia de Pedro, aquí en esta porción, y de los discípulos, y la tuya, la de cada uno de nosotros, la historia puede volver a empezar. Porque Cristo resucitó y Él sigue yendo siempre delante de nosotros para esperarnos, para restaurarnos. Eso es una maravillosa noticia. Y recuerda que el Señor siempre, el Señor conoce completamente las debilidades de cada uno de nosotros, pero el amor del Señor y la fidelidad del Señor permanecen para siempre. ¿Alguien dice amén? Démosle un aplauso al Señor, hermanos.
que a pesar de nuestras fallas, Jesús siempre nos espera. Que aunque nosotros le fallemos, Él sigue yendo delante de nosotros para restaurarnos. Eso es una hermosa noticia. Y démosle la honra y la gloria al Señor. Padre, alabamos tu nombre. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos perdón, porque cuántas veces no te prometemos lealtad, Señor, y somos tan rápidos para prometértela. Te prometemos, como vemos aquí, cosas que no podemos cumplir, Señor. Apoyados en nuestra autosuficiencia, en nuestra capacidad, y nos olvidamos, Señor, de ti, de tu acompañamiento, del poder del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras fallas, siempre estás ahí atento delante de nosotros, esperándonos para restaurarnos. Y a pesar de nuestras fallas, Señor, de nuestra infidelidad, tu fidelidad para con nosotros sigue intacta. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tu fidelidad fuera parecida a la nuestra? Eres grande y maravilloso, Señor. Grande, grande y grande también en oportunidades para con nosotros. Pero gracias, muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Que nos entregas, que nos recuerdas esa promesa maravillosa, Señor. Que cuando te fallemos, que cuando caigamos, que cuando estemos en aquel estado que nos haga estar distantes de ti, abandonarte a ti, que no se nos olvide, que siempre tengamos presente que tú estás esperándonos con los brazos abiertos, porque tú siempre vas adelante esperándonos para restaurarnos. Oh, qué esperanza tan maravillosa, Señor. Saber que tu fidelidad es eterna, que tu fidelidad es permanente. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestra capacidad y en nuestra autosuficiencia. Ayúdanos a morir al yo, a nosotros mismos. Ayúdanos a morir con Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar de la mano de nuestro Señor y Salvador, a seguir sus huellas. Y de esa manera, Señor, no fallarte. De esa manera poder prometerte lo que estamos dispuestos a cumplir, porque vamos de la mano de nuestro Señor y no en nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas ocasiones donde nos hemos comportado como Pedro con su reacción, incluso como nos mostraste, no porque estaba mintiendo, Señor, no, ni por falta de amor, como también puede ocurrir en nosotros, no porque te mintamos ni por falta de amor, sino por la confianza que colocamos en nuestras capacidades. Es contigo, es con el poder del Espíritu Santo, es con tu guía que podemos lograr, Señor, cumplirte todas nuestras promesas. Dependemos de ti totalmente, Señor. Dependemos de ti. Ayúdanos a depender de ti totalmente. Y te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno.
porque a pesar de nuestras fallas no nos reprochas, nos esperas para restaurarnos, para empezar de nuevo. Qué maravillosa noticia, Señor. Eso solamente lo haces tú por ese amor grande y maravilloso, por tu infinita misericordia. Ayúdanos a que día tras día, instante tras instante, estemos recordando, Señor, tu amor, tu misericordia y tu fidelidad por siempre. Gracias por tus enseñanzas. Permítenos, Señor, cada vez que las escuchemos, enfocarnos en lo que centralmente nos quieres enseñar. Y que no nos enfoquemos, Señor, en detalles sin importancia. Que nos centremos en lo que realmente nos quieres enseñar a través de tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.